Hola, mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. Quiero empezar este programa enviando un fraternal abrazo a todos los trabajadores en este día tan importante, el Día del Trabajo. Hay una agenda pendiente con respecto a lo que es el trabajo, día de formalización, mejorar las calidades del trabajador dentro de su centro laboral. Hay algunas reformas que tienen que ver también con lo que es este fenómeno de la deslocalización, del trabajo remoto. Son tareas pendientes que tienen que abordarse dentro de una agenda política y que consideramos la clase política tiene una deuda que tiene que atender con respecto a los trabajadores. Yo les deseo un feliz día. Espero que este sea un momento en que todos podamos reflexionar acerca de la importancia que tiene el trabajo para poder generar desarrollo. El día de hoy quiero hablar brevemente con respecto a un tema que ha venido saliendo a través de artículos de analistas políticos con respecto al posible, probable desempeño que podrían tener los partidos políticos llamados históricos o tradicionales en las próximas elecciones, bajo el supuesto de que tal vez haya un adelanto de la agenda electoral, es decir, las elecciones que deberían llevarse a cabo en el año 2026, tal vez por la mala gestión de la señora Boluarte como cabeza del Poder Ejecutivo, como presidente de la República, provoquen un adelanto de elecciones. Esto considero dentro del marco constitucional. Es importante analizar si es que los partidos políticos denominados como tradicionales, pero creo yo el concepto más apropiado es llamarlos partidos políticos históricos, porque han contribuido de manera decisiva a la estabilidad democrática, a la institucionalidad democrática del país. Si estos partidos en este momento se encuentran preparados para poder enfrentar un proceso electoral. Particularmente creo que tenemos necesariamente que tomar en consideración dos fenómenos, uno ocurrido en el Perú y otro ocurrido en la Argentina. El fenómeno ocurrido en Perú está relacionado con el caso Pedro Castillo. El caso Pedro Castillo nos ha generado una suerte de reto a todos aquellos que vemos con atención la política. Porque Pedro Castillo demostró, creo yo, y esto podemos, eh, para todos aquellos que nos siguen y también para otros colegas que estén interesados en el análisis de la vida política, podemos entrar en controversia y podemos discutirlo. Pedro Castillo nos propone un reto y es la importancia que tiene el trabajo territorial dentro de una elección. Pedro Castillo no tenía la cobertura mediática que sí tuvo en su momento o tuvieron en su momento otros candidatos. Pedro Castillo hizo un trabajo básicamente de recorrido de determinadas jurisdicciones del país, sobre todo la zona sur, la zona de la Sierra Central, parte también de la zona del norte del país, del norte, la parte del centro del norte del país, y lo hizo visitando, recorriendo pueblo por pueblo. No vamos a soslayar
que evidentemente Pedro Castillo tenía el apoyo de una maquinaria proveniente del gobierno de Cajamarca, el apoyo del señor Cerrón, tenía también el apoyo del SUTEP. No era pues una persona que no contara con una organización, sí la tenía, pero el foco, el centro de atención de los más media no estaba en Pedro Castillo. Y el resultado electoral que obtiene lo hace a partir de el trabajo territorial. Yo creo que eso plantea un reto importante para los partidos políticos. No se puede descuidar el trabajo territorial, no se puede descuidar el trabajo con las bases, sobre todo las bases de las provincias y concretamente las bases de las provincias del sur y del centro del país. Y nuevamente la pregunta, ¿los partidos políticos históricos, tradicionales, están preparados para enfrentar ese reto? Yo particularmente considero que no. Y la no participación o una participación mediocre de estos partidos que representan la institucionalidad política del país puede conducirnos a agudizar una crisis en la que el país ya se encuentra, que es una crisis política, pero que empieza a tener un correlato en la economía. Se decía que en el Perú se puede disociar lo económico de lo político. Lo político puede estar en crisis, pero la economía sigue su rumbo. Bueno, eso al día de hoy entra en cuestión. El mal gobierno de la señora Boluarte está causando estragos en la economía. Y esto se puede ver a través de los índices macroeconómicos. Esto no lo digo yo, lo dicen los economistas. Por tanto, un primer reto es el que plantea Pedro Castillo con respecto al trabajo territorial y a la presencia de los denominados partidos políticos tradicionales o históricos en estas jurisdicciones. Otro reto que nos plantea este escenario proviene de lo que ocurrió en Argentina con el señor Javier Milei. Milei, a diferencia de Pedro Castillo, no tenía ningún tipo de respaldo partidario organizativo, no contaba con una maquinaria política. Milei hizo una campaña de largo aliento. Él aproximadamente desde el año 2013 empezó a participar en análisis político en medios de comunicación con una performance muy particular, tipo que no tenía pelos en la lengua, decía las cosas tal cual lo pensaba y la gente le empezó a gustar ese estilo confrontacional, directo, que manejaba Javier Milei. Javier Milei, entonces, todavía analista, todavía no candidato, todavía no presidente. Y esa presencia permanente en medios y la viralización de sus participaciones en determinados programas donde enfrentaba muchas veces con eh, afirmaciones polémicas, contundentes, a la clase política argentina, llevó a que se convirtiera en una tendencia en redes sociales. Y Javier Milei logró algo importante y que también, a propósito de esta reflexión sobre el posible desempeño de los partidos políticos en un posible escenario de adelanto de elecciones, nos presenta un desafío, al igual que nos plantea Pedro Castillo un desafío con respecto a la importancia del trabajo territorial, y es
Milei, sin contar con una maquinaria política, sin contar con un respaldo de partidos políticos que tuvieran una organización a nivel nacional, logró resultados importantes en las provincias más alejadas de la capital de Buenos Aires. Y esto es interesante porque la campaña fue básicamente a través de la viralización de las intervenciones del señor Javier Milei en eh, los medios de comunicación. Por eso yo sostengo que la campaña de Javier Milei fue una campaña de largo aliento. Empezó en el año 2012-2013, cuando él era tertuliano en los programas de análisis político. Es otro desafío porque plantea a los partidos políticos históricos y tradicionales y o tradicionales el reto de si están preparados para enfrentar a esta nueva política que le da un peso, una preponderancia a las redes sociales, a determinados formatos que no suelen ser manejados ni explotados debidamente por los partidos políticos a los que hago referencia. No están preparados para estas nuevas formas de acción política. Los videos, los spots, suelen ser muy aburridos, porque vamos a hacer una distinción. Yo en este programa hago análisis político para las personas que quieran escucharme. Seguramente muchos dirán, qué aburrido es este sujeto. Claro, pero yo no estoy en campaña. Yo no soy una persona que esté aspirando a postular un cargo público. Por tanto, yo me dedico a hacer el análisis para quien quiera escucharme. Pero el político que está en campaña tiene que tener un discurso sumamente llamativo y una propuesta electoral contundente, y a través de estas plataformas hacer atractiva su imagen y su propuesta electoral. Entonces, esto es algo que plantea un desafío importante a los denominados partidos políticos. ¿Cuál debe ser el rol de los partidos políticos en este contexto? En los partidos políticos que deben llamarse partidos políticos porque representan la idea que tenemos, al menos en Occidente, de lo que es un partido político, como una estructura que pretende ser un canal de representación de la ciudadanía, que posee una organización, posee una dirigencia, posee un programa político, posee, tiene políticas de formación de cuadros, tiene cuadros políticos. ¿Cuál debe ser el rol? Esto implica, primero, ¿no?, hacer un análisis acerca de cómo están actualmente los partidos. ¿Responden a estas características? ¿Están debidamente organizados? ¿Hay una convergencia con respecto a las propuestas programáticas? O, y acá viene mi principal crítica, o se han vuelto meras coaliciones o alianzas electorales. Porque yo creo que partidos como por ejemplo el APRA o el PPC o Acción Popular no han sido llamados a la vida política solamente para cumplir fines electorales. Yo creo que partidos históricos, como los que acabo de mencionar, no son electoreros, son partidos que contribuyen a la institucionalidad política del país, contribuyen a la democracia. Pero si estos partidos se devalúan y se vuelven partidos electoreros, la crisis política en el país se va a agudizar. Y esto hay que verlo con atención. Cuando los partidos políticos tradicionales, históricos, empiezan a ver la política solamente en términos electorales, estamos ante un escenario complejo de crisis política. Y esto lo
afirmo en base justamente a lo que manifestaban esta semana muchos opinólogos, analistas políticos, con respecto a un posible resultado importante que podría obtener, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano. Dicen los opinólogos que pueden tener entre un 10, un 15, un 25%. Eh, yo que conozco un poco la realidad del APRA, conozco a sus dirigentes, sé el estado actual de la organización del partido, discrepo con respecto a esta, vamos a llamar, a este optimismo que puede tener una parte de este sector del periodismo que se dedica al análisis político. Ya quisiera que el partido, concretamente el APRA, tuviera estos porcentajes. La realidad creo que es otra. Eh, Me permito discrepar y lo hago fraternalmente. Ya quisiera que en realidad el APRA tuviera esos porcentajes, pero lo que yo creo es que el APRA no tiene esos porcentajes. Creo más bien que el APRA en este momento, concretamente para hablar del APRA, pero esto se puede extrapolar al PPC, a Acción Popular y a otros partidos, incluso a la misma izquierda. Yo creo que el APRA tiene en ese momento problemas que tiene que resolver, al igual que los otros partidos, y que estos problemas tienen como base dos aspectos, bueno, son varios en realidad, pero vamos a sintetizarlo en dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con una actualización programática, pero que no implique una traición de los principios, es decir, se tiene que reafirmar los principios de estos partidos que tienen una orientación política particular. El APRA, que está seguramente más alineado a las corrientes de izquierda democrática, socialdemócratas, el PPC, seguramente más cercano a lo que es la democracia cristiana, el socialcristianismo, el centro, la centroderecha, Acción Popular, que históricamente ha tenido momentos en los cuales ha tenido posiciones de derecha, en otros momentos ha tenido posiciones más claramente de izquierda, pero ha tenido, digamos, una posición política clara con respecto a un proceso electoral concreto, ¿no? Dando una oferta electoral atractiva, con una organización, con cuadros políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento hay una necesidad de discutir internamente. Los partidos políticos necesitan discutir internamente sus programas políticos. Algunos van a tener que actualizarlos y otros van a tener que reafirmar sus principios, pero adecuándolos a un nuevo contexto, porque el Perú ha cambiado y ha cambiado mucho. El Perú no es el mismo de hace 20 años, de hace 25 años. Menos el Perú no es el mismo de hace 100 años. Por tanto, los partidos históricos tienen que actualizar, ayornar sus programas y sus propuestas electorales. Y por otro lado, y tal vez es el problema más importante, tiene que haber, a mi consideración, un recambio generacional. Y un recambio generacional no tiene que ver con votar de una forma eh, prepotente, desconsiderada a los dirigentes históricos. Creo que muchos políticos de estos partidos han tenido un rol importante en la vida política. Por nombrar a uno de ellos, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar en su momento, por ejemplo, el caso del excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, el popular Vitocho. Creo que, por ejemplo, ¿no? Por hablar de un partido de una tienda distinta, en este caso al PPC, Vitocho representa a Acción Popular y creo que es un político importante. No estoy pidiendo a Vitocho que se jubile, por si acaso, creo que todavía tiene mucho que aportar,
Pero creo, por ejemplo, que un dirigente inteligente, como en el caso de que quien menciono, y asimismo puede ocurrir lo mismo en el PPC, está la señora Lourdes Flores, a quien también he tenido la oportunidad de entrevistar. Entiendo que ya no está en la vida política activa, pero todavía sigue presente dentro de la política partidaria. Igual sucede en el caso del Partido Aprista. Creo que se necesita pensar inteligentemente las estrategias para que los partidos puedan renovarse, para que puedan lanzar nuevos cuadros. Esa es la única garantía que estos partidos puedan supervivir, puedan tener vigencia política por muchos años. Y creo yo, y con esto quiero terminar, que los partidos políticos que se llamen, digamos, que tengan la denominación de partidos políticos, ¿no? No alianzas electorales, no vientres de alquiler, sino partidos políticos, están llamados a fines que van más allá de una contienda electoral. Un partido político no reduce su actividad a una elección. Un partido político también es un partido escuela. Un partido político también se preocupa por su organización de bases a nivel nacional. Yo creo que los partidos políticos necesitan empezar nuevamente a reorganizarse, a actualizar sus programas partidarios y a generar espacios para una renovación partidaria. Se requieren nuevos cuadros, pero cuadros que estén a la altura de las circunstancias, cuadros que tengan la preparación, no solamente técnica, sino también política, y que sepan expresar ese corpus, ¿no? Ese conjunto de principios, de bases eh, eh, ideológicas que tiene cada uno de estos partidos. Es decir, que puedan encarnar la identidad de estos partidos y puedan traducir esa identidad al momento actual. Yo creo que si los partidos políticos tradicionales, los cuales han sido sistemáticamente atacados por un sector de la clase política, seguramente interesado en socavar las bases políticas del sistema democrático, si estos partidos logran nuevamente ayornamiento programático, discusión programática, regresar al trabajo de bases, sobre todo en el sur, en el centro del país, donde Pedro Castillo, a través de un discurso antisistema, logró sacar un porcentaje importante. En esos lugares los partidos políticos tienen que ir y hacer política. Y hacer política es convencer a la población de que las ideas antisistema no son las que van a sacar al país adelante. Creo que si los partidos también propician políticas de renovación generacional interna, van a poder lograr retornar con entusiasmo a la vida política y sí van a poder ser una opción de poder. Lo otro es mentira, lo otro es engañoso, lo otro es no saber exactamente lo que ocurre internamente. Pensar que un partido que en este momento está en una crisis interna, que tiene serios cuestionamientos con respecto a sus dirigentes, pueda tener 20-25% de votación en un posible escenario electoral de adelanto de elecciones o avisorando a la elección del 2026, me parece que es francamente engañar a los militantes y también engañar a los votantes. Esta es una opinión personal. Evidentemente, yo estoy abierto a discutir esta posición que mantengo con aquellos que consideren que estoy equivocado. Esta tribuna se mantiene abierta para cualquier persona que quiera discutir este tema porque me parece importante. Necesitamos generar espacios de discusión y ese es nuestro aporte con respecto a lo que seguramente va a ser
una contienda electoral difícil. De eso también hablaremos en otro programa. Creo que la próxima elección que se va a llevar a cabo en nuestro país, sea a través de un adelanto del calendario electoral, o sea a través del año 2026, cuando la señora Boluarte termine su periodo como presidente, va a ser una elección difícil y que mm, va a plantear seguramente un escenario en el cual, y me adelanto, eso también lo vamos a hablar en otros programas, va a plantear la necesidad de tener un gobierno que actúe de emergencia en algunos sectores de la economía, se tenga que reimpulsar eh, el crecimiento económico a través de las inversiones, se tenga que identificar aquellas normas e instituciones que en este momento están generando cuellos de botella y no permiten la generación de inversiones, sobre todo a gran escala, que son las que generan divisas, e ingresos para el Estado y también la inversión productiva que está vinculada a la generación de empleo a través de la agroindustria, los emprendimientos, sector servicios. Bueno, tiene que haber una agenda económica de emergencia, pero creo yo que el principal trabajo del próximo gobierno está en diseñar una estructura institucional, política e institucional, el régimen político, lo que se llama el régimen político de la Constitución, está en construir un régimen político que permita garantizar la gobernabilidad del país por 20, 25 años. Si nosotros no logramos eso, vamos a entrar en una seria crisis, que ya la estamos viviendo en este momento, porque los indicadores económicos se están viendo afectados por las malas políticas de la señora Boluarte. Y esta es una realidad. Y si no, revisen los artículos de los principales economistas del país. Ya se está dando un efecto negativo de la política sobre la economía. Me he extendido demasiado, les pido mil disculpas, les agradezco por habernos escuchado el día de hoy y será hasta un siguiente programa. Muchas gracias.